Yo imagino que usted que me está viendo estará como yo, o es muy posible, que estoy harto de las noticias, los comentarios, no sé qué, de la famosa pandemia, ¿no? Y el COVID, no sé cuánto, 19. Todo el mundo habla de eso, que si hablan analistas, que si periodistas, que si actores, y además hablan en serio. Muy pocos hablan en broma de la tragedia que significa. El más reciente Twitter que yo he visto, que lo he visto hoy por cierto, es que dice que Venezuela ha pasado al récord mundial, es el único país en el mundo donde hoy hay casos de pandemia, esta semana hay casos de pandemia y la semana pasada no hubo ninguno, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, que el desastre es total. Por eso yo quisiera que alguien que realmente es serio, que ha sido ministro de Sanidad, que es un doctor reconocido en el país como el doctor José Félix Oleta, nos dijera qué realmente primero pasa en Venezuela y después qué pasa en el mundo. Y la última pregunta que la dejo para el final, ¿hasta cuándo se supone que va a ser esta pandemia peligrosa como para tratar de rehacer la vida y el comercio en el mundo entero? Bienvenido, doctor Oleta. Muchas gracias, Napoleón. Efectivamente, el tema del coronavirus, el COVID-19 en Venezuela, significa un impacto general sobre las formas de vida, sobre las características del comportamiento social de la población y va más allá de los aspectos estrictamente de salud pública, porque afecta la economía, las relaciones humanas, el trabajo, la posibilidad de conseguir fuentes para la alimentación, en fin, todas las formas de vida. Y debo decirte que en el caso de Venezuela, el comportamiento de la epidemia es sui generis. Es una de las epidemias más tardías que ocurren en el continente americano, especialmente en Sudamérica, y ha tenido un comportamiento también muy particular. Los 3 primeros meses de la epidemia, que comienzan a partir realmente de la primera semana de marzo, el comportamiento es lineal, no es un comportamiento como uno lo puede ver en otros países que ha tenido un desarrollo exponencial muy rápido, con un pico acentuado de casos en muy poco tiempo. En el caso de Venezuela, en forma particular, el país estaba aislado de los países, de otros países, aislado del exterior. El número de vuelos había bajado a menos de la tercera parte de lo que existía hace 2 años. Y las medidas que aplicó el señor Maduro fueron muy precoces. Fueron medidas de distanciamiento físico, de cuarentena global, de cierre materialmente de fronteras, de una manera muy precoz. Así que los primeros casos se demostraron por pacientes, por personas que provenían de Europa y que venían en viajes de vía aérea, en transportes aéreos. Así que esos primeros casos fueron controlados y la evolución de la enfermedad fue lenta pero progresiva, no se detuvo nunca. A mediados del mes de mayo ya observamos un comportamiento de crecimiento mucho más rápido, más acelerado de la epidemia, y las 2 últimas semanas del mes de mayo fueron las del mayor número de casos identificados. Y sorprendió que el gobierno, 2 días antes del 1 de junio, anunció que era el momento para producir una flexibilización de esas medidas que no son medidas farmacológicas ni vacunas, porque no hay ni fármacos ni vacunas que puedan ser utilizados. Y sorprendió con la flexibilización a un modelo 10-5, 10 días de parálisis y 5 de actividad, y así sucesivamente. Y después, sin esperar mucho tiempo, después cambió el esquema a 7x7. En ese momento hicimos
pública nuestra discrepancia con esas medidas. Lo primero es que no fueron suficientemente deliberadas, fueron impuestas sin consultar ni siquiera a la Academia Nacional de Medicina, a las sociedades científicas o a las personas que tienen conocimiento sobre aspectos de epidemiología. Y una de las razones fundamentales para nuestra crítica y nuestras observaciones fue que no se seguían las recomendaciones prudentes que había de una manera muy clara había divulgado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para que esas medidas de flexibilización se tomaran con indicadores muy precisos. Por ejemplo, que el número de casos hubiera descendido 50% o más de manera sostenida en las 2 últimas semanas transcurridas antes de la toma de decisión. Y eso obviamente no había ocurrido. Lo mismo que el número de personas fallecidas también se hubiera reducido en una cantidad, en la misma proporción, de un 50% y en forma sostenida. Pues todo indicaba lo contrario. El gobierno tomó la decisión en el peor momento, no consultó y aparte de eso no hubo suficiente información porque esto no fue debatido, esto fue impuesto y a los 2 días estaba aplicado en todo el país. Las consecuencias las estamos viendo ahora, 3 semanas después de esa desafortunada decisión, cuando el número de casos, genera materialmente una explosión de casos. Hay 10 regiones del país con casos de transmisión comunitaria, donde no hay control de la enfermedad, algunos de ellos más intensos que otros, y en un proceso de desarrollo muy rápido. Por ejemplo, el caso del Zulia, en donde ese estado tiene 16 municipios ahora cerrados con toque de queda. Es más allá de una decisión estrictamente de salud pública. Pero también hay que mencionar que está el área metropolitana de Caracas, donde hay 4 o 5 brotes en desarrollo que no han sido suficientemente definidos. Y puede estar también Trujillo, Lara, ciertas zonas de Mérida y activación de focos en Sucre, en Monaga y por supuesto en el estado Bolívar. En 2 palabras, una situación muy compleja que supone que le vamos a dar la razón a la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales cuando hizo una predicción de que el número de casos iba a aumentar de una manera significativa a partir del mes de junio. Así que esto, las medidas tomadas a destiempo y la información que se ha dado sobre la epidemia, que no es suficiente y que sabemos que es incompleta, es una información incompleta, pues nos están ubicando en aquellos estados, en aquellas naciones que tienen una vulnerabilidad muy alta, porque tienen sistemas de salud extremadamente frágiles, el nuestro colapsado, como en alguna oportunidad hemos conversado, y una situación precedente de un entorno muy complejo de crisis humanitaria que afecta a la población venezolana desde por lo menos hace 4 o 5 años. Así que estamos dentro de esos países donde la Organización Mundial de la Salud hace hincapié, donde públicamente ha expresado su preocupación y en donde quiere cooperar de una manera especial para mitigar, para reducir el impacto de la epidemia sobre la salud de la población. ¿Y cuál ha sido la aceptación o el rechazo de la gente de Miraflores, la banda de Miraflores, frente a este ofrecimiento de la Organización Mundial de la Salud? Pues parece que no ha habido una buena respuesta porque en la práctica las decisiones siguen siendo tomadas única y exclusivamente por el régimen. No permite
los comunicadores del régimen, los voceros, dan información, pero no permiten ni siquiera que los comunicadores sociales pregunten, aclaren sus dudas, o que esas organizaciones no gubernamentales puedan manifestar su discrepancia, sus opiniones sobre un tema tan importante que afecta todos los órdenes de vida de la sociedad. Los ciudadanos tenemos pleno derecho en una sociedad democrática de expresar nuestras opiniones y manifestar nuestros criterios, y si no estamos de acuerdo también hay que decírselo. Ahora, este es un reto, perdóname que te lo diga, pero es un reto muy importante para la sociedad venezolana en este momento. No estamos dispuestos a quedarnos callados y aceptar exclusivamente la opinión del gobierno, que puede ser expresada a través de vocero, pero que tiene que ser consultada, que tiene que ser deliberada, que tiene que oírse la opinión de las personas para buscar las mejores soluciones sobre un tema tan complejo. Y en el caso de cómo enfrentar esta pandemia, escuchar a los médicos especialistas, a los médicos que saben o investigan o que están informados por su lectura y por su comunicación verbal con médicos del mundo entero, de cuáles son los pros y los contras, qué ha resultado y por qué en unos países y por qué en otros ha fracasado. Ahora, estos 3 cartones que usted me envió, ¿qué son? ¿Quién los hace? Para que la gente, a medida que lo estamos escuchando, estén viendo estos cartones. Estos números que vamos a ver a partir de este momento, ¿no? ¿En qué están basados? Bueno, es material elaborado por mi persona. He trabajado los datos que a diario ofrece el gobierno. Son datos oficiales. Sabemos que no son los datos completos porque estamos viendo solamente la punta del iceberg. El primer cartón lo que está reflejando es el incremento de casos por semana. Y tú puedes ver entre la penúltima y la última semana un incremento de 50% de los casos, lo que confirma lo que hemos estado hablando, un patrón cambiante y una aceleración del patrón de contagio de la epidemia. Debo señalarte que esa información es una información retrasada, porque está basada fundamentalmente en los datos de casos confirmados y para el momento en que se confirman, no para el momento en que aparecen los síntomas de la enfermedad, donde se registra realmente el comienzo de un caso. Así se hace, digamos, en la práctica epidemiológica habitual. Usted registra el caso de acuerdo con el comienzo de las manifestaciones, de los síntomas. En el caso de los datos venezolanos, estamos viendo una epidemia en diferido, porque son datos que corresponden a pacientes cuyos síntomas comenzaron 2 o 3 semanas antes y se están reportando el día de ayer. Ahora, esos datos que están basados en las cifras oficiales, ¿hasta qué punto se sabe? O sea, que no es una crítica política, sino hasta qué punto la Sociedad de Médicos de Venezuela, los que están investigando el caso y tratando de luchar por la salud de los venezolanos en los hospitales y en las clínicas, ¿hasta qué punto creen en esos datos? ¿Son certeros, son ciertos, se puede creer en ellos? Sí, no son totalmente confiables por diversas razones. La forma como se buscan esos datos básicamente son erradas. Uno se busca solamente en pacientes sintomáticos. Ya eso genera un sesgo. Muchos casos de esta enfermedad son asintomáticos o son presintomáticos y por lo tanto no están dentro de ese grupo que se está investigando. Estamos dejando afuera 40 o 50% de casos que no dan manifestaciones clínicas.
O sea Pero que aparte de es la eso, mitad de los verdaderos casos en todo. Bueno, vamos entonces con el segundo cartón. ¿Qué nos dice el segundo cartón? bueno, a eso voy. El segundo cartón nos está indicando, por ejemplo, el crecimiento de la curva epidemiológica, como yo te decía, a partir del mes de mayo, pero sobre exclusivamente casos confirmados. Y hago hincapié en esto. Esos casos, previamente la búsqueda de casos en la población ha sido equivocada a través de pruebas no diagnósticas, de pruebas rápidas. Son pruebas indirectas que lo que demuestran es la presencia de un anticuerpo que se desarrolla en el organismo en respuesta a la presencia del virus. Y eso no aparece sino después de 7 días y se hace francamente positiva 3 o 4 semanas después. En dos ¿Y qué? palabras, no estamos usando el método indicado por la Organización Mundial de la Salud y eso se lo hemos reclamado muchísimo al gobierno. Señores, utilicen la prueba más precisa, con el mayor impacto, eficiencia para el diagnóstico, que son las pruebas de PCR en tiempo real. Son pruebas directas que demuestran partículas del virus y tienen un valor muy importante al comienzo de la enfermedad, en los primeros 7 días. Después va disminuyendo su eficiencia. Pero sin duda, la búsqueda de casos en forma activa a través de esta prueba nos daría un número muchísimo más elevado de casos. Estimamos que hay no menos de un 50% de subregistro de casos solamente por un enfoque inadecuado en la búsqueda de los mismos. Ok. El tercer, Ajá. la tercera imagen que tú vas a mostrar es cómo podemos desagregar esa curva epidémica en crecimiento por regiones. Ahí tienes, por ejemplo, los 10 estados que tienen mayor número de casos. Y tú puedes ver, por ejemplo, que son los casos provienen de estados fronterizos. Por ejemplo, el estado Táchira, el estado Apure, el estado Bolívar, el estado Amazonas, pero sobre todo en este momento el estado Zulia. Ajá, y aparte de eso, hay otros estados en el centro del país con una densidad de población muy elevada que también están demostrando comportamientos epidémicos. Eso podemos ver día a día cómo se va comportando la curva y a pesar de las deficiencias del sistema de identificación y registro, ya vamos viendo cómo la cronología, la descomposición cronológica por dónde se desarrolla la epidemia, dónde fue primero, dónde se está desarrollando en forma simultánea en otras áreas y cuáles son los estados que ahora tienen un comportamiento más fuerte en la epidemia. Tácitamente, el gobierno, al reconocer esos 10 estados, nos está diciendo que ha fracasado en sus medidas de aplicación de la flexibilización en un momento inadecuado, porque está retrocediendo a medidas extremadamente duras y rígidas y muy difíciles de cumplir en este momento porque no hay una buena educación, se ha perdido muchísimo tiempo, no se ha educado a la gente para que cumpla voluntariamente las medidas de distanciamiento físico, se ha perdido mucho tiempo para no ilustrar, para no orientar a las personas, para que las personas tomen voluntariamente esas medidas de distanciamiento físico, de lavado de las manos o simplemente de utilización de medidas de barrera. Y quiero señalarte otro elemento fundamental. El país no está preparado todavía con todos los equipos, los insumos, los materiales necesarios para atender a los pacientes más críticos. El número de camas de cuidado intensivo sigue siendo muy bajo. El número de equipos de protección para el personal de salud, se hace una evaluación diaria de esa disponibilidad y es muy bajo. Y por lo tanto, el gobierno no está garantizando la salud de aquellas personas que tienen que atender a los enfermos más críticos y que están expuestos a riesgo por razones profesionales. ¿No? Que hay una obligación del Estado que no ha sido cumplida.
Y esto se hace más difícil, Napoleón, cuando no hay servicios básicos continuos, la electricidad falla. Imagínate tú mantener una unidad de cuidados intensivos activa con monitores, con equipos que dependen de la energía eléctrica, y el 30% de los hospitales no tiene un servicio de electricidad continuo y permanente, o el 40 o el 50% de esos hospitales no tiene agua disponible en forma continua para hacer la higiene de los espacios de trabajo, para lavarse las manos o simplemente para desinfectar adecuadamente aquellos sitios en donde los pacientes vayan a estar aislados. Así que todas estas cosas están pendientes todavía, no se han cumplido. He puesto un ejemplo. En el supuesto de que tengamos unas 720 camas de cuidados intensivos disponibles, al sumar las camas operativas del sector público con las camas del sector privado y aquellas que se puedan conseguir en los próximos días. Si tenemos un escenario moderado de incremento de casos en la fase aguda de 1.000 casos por día, el número de pacientes que van a requerir cuidados extraordinarios probablemente esté alrededor de un 5%. Eso representa una demanda de camas de cuidados intensivos de 50 camas por día. En dos palabras, en 2 semanas agotaríamos completamente. Sería una demanda tan intensa en 2 semanas que en esas 2 semanas, en 14 días, tendríamos ocupadas todas las camas de cuidados intensivos del país. Y hay que tomar en cuenta que estas son hospitalizaciones prolongadas, no son camas de cuidados intensivos que se ocupan un día y a los 2 días das tú de alta al paciente. El promedio de ocupación de una cama de cuidados intensivos para un paciente con COVID-19 puede estar cercano a los 14 días. De modo que no tendríamos, a partir de las 2 semanas siguientes, cupos para poder atender a los pacientes críticos. Y el gobierno manifiesta una opacidad muy grande porque no dice exactamente cuál es la realidad, cuál es el número de camas disponibles, cuál es el número de monitores, en dónde están, cuáles son los recursos. Y recuérdate que son 3 turnos de trabajo y a veces hasta 4 turnos de trabajo para poder atender a los enfermos. Y tú tienes que multiplicar por 4 los insumos para poder proteger al personal de salud. En esa situación estamos en esta lucha, y todos los acuerdos que se puedan llegar, por ejemplo, con la Organización Panamericana de la Salud para conseguir esos insumos, como se ha anunciado hace unas 3 semanas, la capacidad de respuesta para conseguir esos insumos es extremadamente lenta, mientras que la velocidad de desarrollo de la epidemia, lamentándolo mucho, es muy rápida. En consecuencia, vamos a tener un desbalance entre la capacidad de responderle al país en aquellos casos críticos y la demanda de servicios que la epidemia puede imponer al país en las próximas semanas. Ok, entonces según lo que le entiendo, la pandemia llegó tarde comparado con países desarrollados y sobre todo países turísticos o que tienen un gran comercio con otros países del mundo, o ciudades como puede ser Nueva York o como puede ser Miami, ¿no? O como pueden ser los países europeos. O Panamá, o Panamá. Bogotá. Sí, sí. Bueno, los otros países de América Latina. Bueno, vamos a estar claros. Porque Venezuela está aislada. Prácticamente no había líneas aéreas, ¿no? Y los venezolanos, en buena parte, con menos recursos, con menos posibilidades para enfrentar de alguna forma la epidemia o dejar de trabajar y quedarse en sus casas, se habían ido de Venezuela en esta crisis horrible que está viviendo el país. Pero cuando empiezan a regresar, especialmente por la frontera que tiene que ver con el Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo,
por ejemplo, y los primeros que vienen y los que vienen de Europa, donde ya la pandemia estaba desarrollándose, son los que entran y en principio propagan la pandemia en Venezuela 3 meses después, es decir, en marzo y abril. Okay. Hasta ese momento, Venezuela, al estar aislada, no tenía mayores problemas con eso. Cuando empieza a llegar la gente, y es por eso que veíamos a multitudes, sobre todo en los mercados populares o en las colas, y no crecía la pandemia exponencialmente, como por ejemplo creció en Nueva York, creció en Miami. Es más, en Miami cuando medio reabrieron la ciudad, que el gentío salió a las calles y a bailar por ahí en Miami Beach y se reabrió el turismo por lo menos interno para Miami y sobre todo con los jóvenes, tuvieron que echarse para atrás al poco tiempo porque se volvió a hacer un problema la pandemia. Hasta ahí estamos bien. Usted dice que a partir justamente de estos días va a empezar a crecer y bastante en Venezuela este problema. ¿Hasta qué punto se puede llegar y cómo el ciudadano que nos está viendo, ¿no?, puede evitar caer en eso, con la pandemia? Bueno, tu análisis es absolutamente correcto. Se calcula con datos hasta la semana pasada de organismos de Naciones Unidas, unos 60.000 venezolanos que han regresado por fronteras terrestres y que ya han sido atendidos a través de puntos de paso, pero no sabemos todavía cuántos utilizaron caminos verdes. Y es perfectamente que muchos de ellos también utilizaron esas vías. Así que ese contagio probablemente provino por fronteras terrestres. Los sitios donde se aíslan estas personas por 14 días no ofrecen las condiciones ideales. A veces son condiciones inhumanas de aislamiento, de carencia de servicios. Y aún así se identifican casos, probablemente unos 550 o 600 casos que han sido identificados a través de esa vía. Y se han contagiado médicos y personal que está al servicio de esos sistemas que llaman PASI. Aún así, esta situación nos toma en una suerte de agotamiento de la población. Acuérdate que el otro factor es la desmovilización, el cierre dentro de Venezuela. Tuvimos entre 10 y 12 semanas en una situación de cuarentena masiva global y la gente se va cansando, se va agotando y va reduciendo su compromiso de mantenerse en casa. Y en eso coincide el ascenso de los casos y la medida de flexibilización. Y así como la gente en un principio aceptó la medida en 85% y se quedó en su casa, en el 29 de mayo, cuando uno hace los análisis de movilización comunitaria que están disponibles en la plataforma Google, uno encuentra que solamente el 39% de los venezolanos estaban en su casa. Y estaban buscando alimentos, estaban buscando fuentes de trabajo para poder mantener a su familia. Y en esa situación estamos en este momento. Y la mala comunicación del gobierno genera contradicciones, produce medidas muy impositivas, toques de queda, que son dificilísimos de cumplir, dadas las circunstancias de ese aislamiento global que hemos tenido durante un periodo tan prolongado. Yo quiero decirte que nos podemos equivocar muchas veces. Quiero decirte que es muy difícil predecir el comportamiento de la epidemia, de lo que va a pasar en las próximas semanas. No me atrevo a decirlo, a anticipar, pero sí estoy de acuerdo en la apreciación de la Organización Mundial de la Salud de que nuestro país está dentro de aquellos países más vulnerables, de aquellos países que necesitan más cooperación, más ayuda internacional.
porque la propia respuesta del gobierno es insuficiente. Mira, la OCHA, que es la Oficina del Alto Comisionado de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas, solamente para los 3 primeros meses estima necesidades de ayuda para Venezuela para COVID-19 en el orden de unos 72 millones de dólares. Son cantidades muy grandes, son montos extraordinarios. El gobierno ha sido muy opaco en la información, no ha dicho cuánto significa los gastos planificados para atender la epidemia en los próximos 3 meses, 4 meses o 6 meses. Son gastos extraordinarios que tienen que ser aprobados tanto para la atención de las personas más vulnerables, las personas que tienen más riesgo, como para poder apoyar a las empresas, a los emprendimientos, para que la gente no pierda su trabajo, para que la sociedad siga viviendo dentro de unos límites que ya estaban afectados por la crisis humanitaria. De modo que hay una opacidad absoluta. No se sabe en qué consisten los recursos, cuántos son esos recursos que el gobierno ya ha comprometido, cuánto cuestan los equipos, los insumos, las pruebas de laboratorio. Más bien dan información que es contradictoria. No sabemos cuánto ha sido donado y cuánto ha sido comprado. ¿Y a quién se le compra? ¿Y cuánto ha sido robado? ¿Y en qué términos se le compra? Porque estas cosas facilitan mucho, naturalmente, los negocios sucios, el empleo de recursos extraordinarios. Hemos visto unos reportes recientes de corrupción en Latinoamérica en relación a las compras urgentes, tanto en Ecuador, en Perú, en otros países. Y bueno, simplemente no escapamos a una situación de esta naturaleza de corrupción cuando la corrupción se ha hecho endémica en nuestro país. Ahora, yo quisiera que las próximas preguntas, que tienen que ver no con Venezuela, sino con el mundo entero, incluyendo Venezuela, claro, fuera breve, que sea un sí o un no, o no está comprobado todavía, que yo creo que todavía la gente, en medio de tanta confusión, está perdida. Y se lo pregunto como quien fue ministro de Sanidad, como catedrático que es, como médico que es. ¿Ok? Muy bien. Este virus nació en China. Todo indica que sí, en la provincia de Wuhan, y probablemente tenga un origen en un vertebrado inferior, probablemente saltó de un murciélago, no se sabe exactamente cuál fue la especie intermedia, y después a un humano. Y finalmente hubo transmisión de humano a humano. Okay. ¿Por qué si virus hay montones, ¿no? A lo largo del año, por qué este paralizó, se salió de allí de China y paralizó al mundo, incluyendo China? Bueno, muy sencillo. Todos los seres humanos somos susceptibles al virus. En 2 palabras, Napoleón, nadie tiene inmunidad natural contra este virus. Todos somos susceptibles, todos podemos ser afectados. Se duda incluso que el desarrollo de esos anticuerpos neutralizantes que en otros virus producen inmunidad natural al desarrollo de la enfermedad, se duda todavía si en las personas que han sido afectadas con el COVID-19, si esa inmunidad es duradera o es transitoria. Así que la respuesta es: todos somos susceptibles y estos virus emergentes tienen ese comportamiento en un mundo globalizado
donde no hay frontera, donde es muy fácil el traslado de una persona de un sitio a otro, de un continente a otro, la transmisión, el contagio es perfectamente posible por la relación Ok. humana. Pero la pregunta era, ¿por qué salió de Wuhan, ok, al mundo entero? ¿Por qué no lo aislaron cuando se dieron cuenta o es que era demasiado tarde? Porque como habla de que lo hicieron los chinos a propósito, que es parte de una guerra, que estamos en la Guerra Fría, desde el punto de vista científico, ¿no? ¿Por qué se diseminó de China y de esa provincia china a buena parte del resto de China y al mundo entero? Bueno, hay diversas razones. En primer lugar, porque la provincia de Wuhan es un punto crítico de enlace de vuelos de China con el exterior. Así que muchos de los vuelos que llegan a China y luego van a una segunda escala a cualquier otra parte, entran fundamentalmente por Wuhan. De modo que ese es un punto crítico, nudo crítico de salida y entrada de personas a Wuhan. En segundo lugar, porque cuando ellos se dieron cuenta de la magnitud del problema, ya numerosas personas habían salido. Se estaba preparando la celebración del año chino y muchas personas se desplazan dentro de China a sus familiares. Y no menos de 700.000 personas habían salido de China hacia otras provincias. Y en consecuencia fue muy fácil la transmisión dentro de China y desde Wuhan al exterior. Así que eso fue perfectamente posible. Se dieron unas circunstancias extraordinarias. Ok. ¿Cuánto tiempo creen los que saben y estudian este caso, esta pandemia, va a durar? No se sabe y va a depender de varios factores. Número uno, en la medida en que se desarrolle la inmunidad contra la enfermedad, el número de casos disminuye. Se sabe que ese proceso, si se da en un terreno teórico, necesita por lo menos 70 o 75% de personas afectadas de la población mundial para que la curva comience a aplanarse y haya lo que se llama inmunidad de manada. Ese fenómeno, por supuesto, tardaría muchísimo tiempo. La otra forma de mitigar, de reducir el impacto de la epidemia, por supuesto, es la vacunación, la inmunización a través de vacunas. Y se requiere un periodo no menos de 16, 18 meses para poder tener vacunas con producción industrial que hayan pasado por todos los requisitos de buenas prácticas, por las normas de producción, con calidad suficiente para ofrecer esa protección y que sean vacunas que no produzcan efectos secundarios en la persona, que no produzcan daño en las personas. Todos esos son requisitos que tienen que ser pasados por normas muy estrictas. Y en este momento, si bien probablemente hay más de 100 desarrollos de investigación sobre vacunas, ninguna de esas vacunas está aprobada todavía para un uso masivo por la Organización Mundial de la Salud. Y faltan todavía muchos meses para que esto ocurra. Por lo tanto, las medidas de mitigación no farmacológica y de contención no farmacológica, como es la separación física, la utilización del tapaboca, el lavado de las manos, todas estas cosas que hemos aprendido son necesarias, no son suficientes, pero tampoco pueden ser indefinidas. Cada país va a tener un patrón y ojalá esos lapsos que yo estoy hablando se acorten. Ojalá yo me equivoque y tengamos una vacuna suficientemente efectiva, se acorten los plazos para poder hacer una vacunación. Imagínate tú, hay que vacunar 6 o 7 mil millones de personas. No sé en qué puesto le va a tocar a Venezuela dentro de esos 6 o 7 mil millones de personas que hay que vacunar en el mundo.
Pero según le entiendo, entonces, por lo menos, falta un año para que podamos restituir la vida que teníamos, más o menos restituir la vida, porque ya el mundo cambió, que teníamos el año pasado, por ejemplo. Bueno, eso es un escenario muy optimista. Probablemente los países van a tener que aprender nuevas reglas de socialización, sobre todo en estos procesos de viaje, de globalización, de las comunicaciones personales, de traslado de una persona de un sitio a otro, del turismo masivo. ¿Ven? La parálisis que está ocurriendo, por ejemplo, con la industria de cruceros. Materialmente está paralizada hasta el mes de septiembre, porque simplemente se dan condiciones extraordinarias de contagio en ambientes muy cerrados. Muchas personas comparten esos espacios. En consecuencia, todas esas nuevas reglas van a tener que ser reorientadas. Recientemente, ayer o anteayer, se abrieron las fronteras de los países europeos y España entre ellos, y con muchísimas limitaciones, y se están haciendo toda una serie de análisis de las personas que están llegando, que pasan por verdaderos filtros y condiciones para poder ingresar al país. No están aplicando cuarentena a los viajeros, pero sí están exigiendo todo un conjunto de condiciones especiales. Okay. Hablan de medicinas o una en especial que se usaba ya desde hace tiempo y que parece ser que es muy buena para sobre todo los que están con la pandemia desarrollada. ¿Hasta qué punto esto está comprobado? Sí, es una noticia de la última semana, una noticia que genera muy buenas expectativas. Te refieres a un producto derivado de la cortisona, que es la dexametasona, con propiedades antiinflamatorias muy potentes, y que es usada en numerosas otras enfermedades. Bueno, en el caso particular, donde tenemos casos críticos que necesitan oxígeno o que necesitan ventiladores artificiales, el grado de daño, de inflamación, de tormenta inflamatoria que existe en el cuerpo ha permitido hacer la prueba de este tipo de medicamentos, y se reduce de una manera significativa el número de personas que fallecen y el tiempo que están colocados a un ventilador. Otra cosa que se dice es que esta pandemia no es más peligrosa que otras. Y que no sé por qué lo dicen, porque uno ve que lo que está pasando en el mundo y que la mayoría de la gente no se muere, que no es algo mortal, que están exagerando y que todo eso es producto de las compañías farmacéuticas para vender más, etcétera. Así como hay gente que se niega a inyectar, a que le inyecten a sus hijos. O sea, hay cosas que uno no acaba de entender en este siglo. Pero ok, y que no son fanáticos religiosos. Estoy hablando de una gente que no es fanática religiosa. Es más, yo tengo una vecina, ¿no?, que le tuvimos que llorar para que a sus bebés de 1 y 2 años, ¿no?, las inyectaran de lo básico, porque se negaba a eso. Entonces, ¿qué hay de cierto comprobado, ¿no?, por la ciencia, ¿no? Aunque parece ser que hay gente que se da el lujo de no creer en la ciencia, sino en la brujería, pero bueno, ok. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo eso? Mira, han surgido, por supuesto, teorías conspirativas, y ya esto lo hemos conocido anteriormente en esos movimientos antivacunas, que por cierto le hacen muchísimo daño a la gente y especialmente a los niños que no son protegidos. Tenemos casos muy dramáticos de niños que no recibieron, por ejemplo, la vacuna contra la difteria, y después uno ve, después del fallecimiento del niño, los sentimientos de culpa de los padres, que se dejaron influenciar por estas prácticas perversas de los movimientos antivacunas. Bueno, en este caso también ocurre una desinformación muy importante que genera confusión, que genera duda
hasta del conocimiento científico. Y uno ve verdadero intrusismo político cuando ves líderes políticos promocionando medicamentos que están en periodo de ensayo y no tienen el menor conocimiento de lo que esto significa. Y ocurre en diversos países del mundo, no solamente en Latinoamérica. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto y dejarse guiar por fuentes confiables de información. Esas fuentes confiables de información están saturadas de información a veces y no dan una buena respuesta. Hay casos concretos en donde la propia Organización Mundial de la Salud ha generado dudas, contradicciones en su propia forma de expresar un concepto en una situación de una emergencia como esta. Así que se generan confusiones, malas interpretaciones de muchas de las cosas que están ocurriendo. Debo señalar con humildad, no sabemos todo lo que ocurre con esta enfermedad. Estamos aprendiendo, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos con las cosas que decimos. No podemos un día presentar la cloroquina como la última Coca-Cola en el desierto y al día siguiente decir que la cloroquina no está indicada. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas para que la información que se dé con prudencia y con absoluta responsabilidad. Y para eso la Organización Mundial de la Salud está también exigiendo ciertos y determinados requisitos para que no se declare de una manera imprudente y a destiempo el valor o la pérdida de valor de muchas de estas cosas. Para eso se están haciendo estudios muy serios con un número suficiente de casos y de investigadores que nos den la certeza, la información consistente de que las pruebas son realmente valiosas para confirmar la utilidad de un medicamento. Y esto tiene mayor importancia cuando muy pocos medicamentos, con excepción del Remdesivir, que es un antiviral que se empleó para el ébola y que ha demostrado también ser efectivo, y la dexametasona para casos muy especiales, pero habrán 200 estudios en este momento de medicamentos diferentes que no se puede decir si son útiles o son inútiles. Están en pleno desarrollo. Quiero decirte una cosa más, Napoleón, y es el manejo inadecuado de la información oficial, que a veces da unas falsas expectativas. Y ha ocurrido en Venezuela, cuando los voceros oficiales promocionaban, por ejemplo, el interferón cubano, o cuando promocionaron la cloroquina, sin base suficiente, pero dijeron que el país estaba blindado, dando una falsa expectativa de seguridad. Y por otro lado, debo señalar también el error de imponer estos tratamientos a la fuerza a los pacientes que están afectados por la enfermedad. Todos estos medicamentos se ensayan en los Estados Unidos de Norteamérica, en Ginebra o en Caracas, están en fase de estudio y en consecuencia los seres humanos que participan en esos estudios tienen pleno derecho a aceptar o no aceptar participar en ese estudio, y si aceptan tienen que hacerlo a través de una reglamentación muy especial que permite el consentimiento informado de esas personas. Usted no puede obligar a las personas a tomar esos medicamentos, porque estaría violando el derecho de la autonomía de esas personas, el derecho a recibir o no un medicamento en fase experimental. Ok. Bueno, doctor Oleta, muchísimas gracias por esta orientación, que yo creo que todos merecemos conocerla. En vista de tanta información, contrainformación, unos dicen una cosa, otros dicen otra, hoy es blanco, mañana es negro, o sea, un desastre. Muchísimas gracias, doctor Oleta, ¿sí? Muy amable. Doctor.